No tiene que quedar grumos, sin grumos, con una pasta. Tiene que tener un pincel para ir limpiando con agua. Entonces preparamos el material y vamos a aplicar el opaco, el primero en la parte cervical. Se toma el material y se lleva hacia el otro lado. Se toma y se agrega. ¿Ya? Y va tomando de inmediato la espátula. La espátula se agrega sobre el casquete. ¿Se ve o no se ve? Pixelado, pero se ve. Pincelado. Ustedes escurren nomás, se va corriendo la espátula. Y pueden vibrar. Si hay una raya, ustedes pueden vibrar. ¿Ya? Entonces cubren. Yo no hago nada. Coloco la espátula, el que lo hace con pincel. Y se lo toma solo lo arenado. La parte áspera, ¿ya? Las porosidades que dejó queda retenida en todo el casquete, en toda la superficie. Es muy simple. Se puede vibrar para que se adhiera. Se agrega la parte posterior en todo el collarete. Antiguamente usábamos collarete para que por la unión al diente, que es menos poroso, yo agrego, no hago nada, solamente coloco la espátula en la estructura y se adhiere solo. Dentro no puede quedar nada. ¿Ya? Y ahí te lo opaco, ¿eh? Si está muy grueso, ustedes introducen y lo sacan y limpian. Y van sacándolo, si está grueso. Se vibra. Y eso es. Entonces, esto es lo que se lleva al horno. Es súper simple. Profe, Cuéntame. Una capita. y ahí ya no va a ocupar más. Ahí se ocupa y ahí se lleva al horno. Entonces lo que preparó es mucho igual con lo que usó. El que quería hacer unas 10. Entonces igual es como que ocupáis con... No, se ocupa muy poquito. Y se va al horno porcelana, ¿ya? O sea, es muy simple. Tiene que quedar sin... No puede quedar con grumos. A ver. Si esto fuera grumo, no puede quedar eso así, ¿ven? Miren esos grumos. ¿Se ve ahí o no? No. ¿No se ve los grumos eso? No se ve. Mueve la luz. No, cerca la... Esos grumos no puede quedar eso. Esas pelotas. Esas pelotas no puede quedar. ¿Sí? Que son como bolitas en la mano. ¿Se ve o no? Aquí hay que traer. ¿Ahí? Eso, esas pelotitas, ¿ya? No pueden quedar. Ahí. Todo eso grumos no puede quedar, ¿ya? Tiene que ser homogéneo. Ya, pero es un exceso. Un exceso, claro. Entonces se vibra y se escurre. Si yo hago una línea ahí, entonces escurro y se adhiere. Se presiona muy suave. Si ustedes le hacen fuerte esto así, se deforma todo. ¿Ya? Porque como si le pegan así también. Eso no se hace, es que hay gente que le hace así. Se deforma, se escurre. Después, cuando quieren cambiar, lo lavan. Y se hace lavado. Es muy simple, ¿ya? Así que para que vayan haciendo, practicando ahora. No, después la cerámica es mucho más emotivo, la parte tallada en la anatomía. Esto es muy simple. Esto se puede lavar con el agua. El agua que destila. Pero después vamos a traer una lámpara, que sea una lámpara. ¿Ya? ¿Quién se atreve a hacerlo aquí? Que venga alguien a hacerlo. Ya yo lo hago. Dale, venga. ¿Ya firma acá, Rubén? Ya firmé. Ni gramo. Es que dame... Siempre el espátula libre. Yo te firmo. Ah, pero está mojado, pues límpialo. No, está bien ahí, ¿cierto, profe? Miren cómo lo está tomando él. Saca la mano. Tiene que ser al borde. ¿Cómo va a llegar al borde? Tendría que colocar, miren, el borde cómo va a llegar al cervical. Tiene que colocar
Esto, mira, tómalo acá. Al otro, toma, suelta. Mira cómo lo que vamos a hacer. No, tómalo ahí. Míralo, suéltalo. Ábrelo. Tendría que colocarlo al otro lado, ahí. Ahí, ¿ve? Entonces tiene que ser para acomodar. No, tómalo ahí, no. Tómalo. Ah, ya, lo tomo, ya. Ahí, ya agrega. ¿Ya? Entonces, ya, lo tomas con un lado y el otro lado no tiene. No, una sola. Lo tomas y lo dejas hacia el otro lado. Ya. Tómalo, ya agrégalo para el otro lado. Listo, tómalo ahí. Ahí. Sí, agrégalo. Pero en el borde cervical primero. En el borde cervical. Arrástralo. No, arrástralo, sin pintar. Arrastra. Eso, arrastrado. Sí, está Eso, bien. Arrastrarla, nada más. Arrastrar. Como el. Eso, escurre nomás. Se toma por un lado y lo que toma el borde se va hacia el otro lado. Ah, qué lindo. No mucha cantidad, queda grueso. Pero ahora es solamente para que ustedes todos vienen para acá. Para que ustedes conozcan el material, no importa que quede grueso. No es como pincel. Se escurre, se deja que lo tome la porosidad del casquete. Que arrastra nomás, y la arrastra en la punta del filo del alecrón. La punta. Ahí. ¿Viste? Bien, ¿viste? Ahí. Vibra. Y ahí lo vieron un poquito. Eso, nada, suave. Y ahí va. Ya ahí está. Ya, ¿Qué aspecto tiene? ahí está bien. ¿Está cubierto todo? Sí. Ya. Esa irregularidad hay que hacer en la segunda parte. Todas las manchas, las irregularidades se hacen en la segunda cocción. Y ahora, después de esto, Lo laváis no, ahora que listo. Se va al horno. Con agüita. Anda a lavarlo con agua llena. Con agüita. Mi turno. Ah, mi turno. Yo no trabajo. ¿Y a quién más viene ahora? Ya. Ah, después lo yo. Vas a hacerlo al cruz. Vamos, está Sigue al horno, claro. Pero ahora pura práctica, todo pura práctica. Cuando yo autorice, ahí se va. Eso todavía se puede ocupar. Todo se ocupa. Sécalo, tiene que estar seco. ¿Qué? Sácalo. Y después lo que usted viene, ¿qué es lo que hace? Después se empieza a aplicar la dentina, la cerámica. Y si sale. Después glaseado al final, brillo. Dale un rato. No, por la puntita, eso. Lo tomas por un lado y no, lo tomas con un lado y la otra parte que no tiene. Hermano, lo estás tomando al revés. No, lo estáis tomando al revés. No. Esto así. Ahí, no, tenés que adaptártelo a ti, no. Deja todo ahí, de una vez. Toma la punta para el otro lado. Pasa el casquete para la otra, toma. No, mira. Ahí, firma porque está bien. Esta punta, toma, suéltame la casquete ahí. El casquete no se puede tomar con la mano, aprieta, suéltame. Ahí, suéltame. No, está pegado. Suéltame, ábrela. Eso, ábrela. Ábrela. Hermano, ábrelo. Ábrela. Hazlo. Ahí está, vale. No, ya, que está acá. Entonces ahí. Ahí lo toco. Ábrelo. Presiónalo ahí. Ábrelo. Ahí. Tómalo la boquita. Dale. Ahí, y ahí lo colocáis. Mira, te sale mucho. Entonces, tú lo tomas. No, ahí está, hay mucho. Limpio. Entonces, lo que tomas ahí, lo arrastras así, mira ahí. Lo tomas y lo dejas ahí. Mira. Miren arriba la pantalla, lo toman y lo dejan. Lo toman y lo agregan. Eso, miren. ¿Ven? Miren. Lo toman y nada más. Mira, eso es lo mismo en el casquete. lo mismo en el casquete. Lo toman y lo agregan ahí. Mira. Y se escurre. Lo toman y se agrega ahí. Lo toman y se agrega. Los pacos están en este lado y en el otro lado tienen el borde. Entonces lo toman y lo van hacia el otro lado. Y es muy simple. Ya, vaya. Empieza, tómalo. No, pero por un lado nomás. Ahí, no, pero ahora en la muestra, en el casquete. Sí, po. Arrastra, no, pero arrastra con la punta, no como pincel, no con la parte plana. Tómalo,
Agrígalo por la puntita. Pero no es por la parte cervical. Por la punta, no. ¿Cómo por la punta? Con esta punta, esto es. ¿Lo tomáis? ¿Dónde agregáis? Ahí, ¿viste? Qué fácil, si el que hay que hacer la técnica, con la misma punta, el borde y el filo, lo escorren. Bien, eso, ¿viste? Esto es lo que hay que aprender bien, ¿ven? Aprendiendo esto ya después ustedes solitos lo aplican. Tiene que quedar en todo. Todo, cubierto todo. No alcanza yo. Alómbralo de arriba. Que le llegue el logo. Se toma y se va al lado contrario. Lo toman y se va al lado contrario, ¿eh? Lo toman de la pasta y lo llevan al casquete. Tiene mucho exceso. Vengan ustedes, pues tú también vengan. Se va como fraguando. ¿Ah? Se va como endureciendo. Se va buscando el lado, cuidado. ¿Lo cubriste todo? Ahora, mira. Por la punta. Eso no se endurece. Ya, ¿o sí? sí, se va secando. Entonces ahora víbralo, mira, vibra.